Este es el primer video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos en primer lugar la definición de flexión compuesta oblicua, es decir, en qué casos se presenta. La flexión compuesta oblicua se da en secciones sin planos de simetría o en secciones con planos de simetría cuando la fuerza está actuando fuera de la traza de dichos planos. En este caso estamos viendo una sección que tiene dos planos de simetría, manifestados como dos ejes de simetría, con una carga que no actúa sobre ninguno de dichos planos. Volvemos a ver el mismo ejemplo. Una fuerza con doble excentricidad puede reemplazarse por dos momentos ortogonales y una fuerza ubicada en el centro de gravedad de la sección, tal como estamos viendo en la figura de la derecha. Así es como dan sus resultados los programas de cálculo de solicitaciones de estructuras. El problema desde el punto de vista del análisis de las secciones que se da en los casos de flexión compuesta oblicua es que la inclinación del eje neutro no puede suponerse a priori. A diferencia de lo que pasaba en flexión compuesta recta, en que el eje neutro era perpendicular al eje de simetría de la sección, en flexión compuesta oblicua son incógnitas tanto la inclinación como la profundidad del eje neutro. Todos los cálculos serán referidos al centro de gravedad de la sección de hormigón, tal como se vio al estudiar flexión compuesta recta. Veremos ahora una diferencia en la graficación de la flexión compuesta oblicua frente a lo ya visto en flexión compuesta recta. En flexión compuesta recta habíamos hablado de diagramas de interacción, donde un diagrama de interacción era una curva conformada por todos los pares de valores Pn-Mn que representaban situaciones de rotura de la sección en estudio. Puntos interiores a la curva no conducían a situaciones de rotura y puntos exteriores a la curva no tenían existencia física. En el caso de la flexión compuesta oblicua, la graficación se realiza a través de superficies de interacción, tal como la que se está viendo a la derecha en la diapositiva. Una superficie de interacción es una superficie conformada por todos los puntos Pn, Mnx, Mni, que representan situaciones de rotura de la sección en estudio. Puntos interiores a la superficie no conducen a situaciones de rotura, puntos exteriores a la superficie no tienen existencia física. Esta curva que estamos viendo aquí es, en definitiva, un diagrama de interacción Pn-Mni que representa situaciones como las que estamos viendo en esta figura. Esta otra curva representa un diagrama de interacción de la misma sección en el plano P sub n mnx y representa situaciones como esta que estamos viendo aquí. Es decir, que la carga axial actuante está aplicada sobre alguno de los ejes de simetría. Luego también está graficada una situación de carácter general. Comentemos ahora brevemente algunas cuestiones referentes al ángulo, profundidad del eje neutro y resultantes. Esta figura que se muestra aquí intenta ser general. Estamos viendo una posición del eje neutro de deformaciones que estará asociada, si trabajamos con un diagrama rectangular equivalente de algún tipo, a una profundidad del eje neutro de tensiones,
Y luego habrá toda una serie de resultantes. Enseguida veremos que la hipótesis de suponer que la fibra más comprimida está rompiendo con una deformación del 3 por 1000 sigue siendo válida, y a partir de allí, por semejanza de triángulos, pueden sacarse todas las deformaciones de las barras y a partir de sus deformaciones sacar sus tensiones. Queda claro que desde el punto de vista operativo el proceso es mucho más complejo que en flexión compuesta recta. Repasemos la condición resistente y las consideraciones de mayoración y minoración que hace el reglamento CIRSOC 201-05. Como puede apreciarse, la condición resistente no es más que una extensión de la ya vista para flexión compuesta recta. Deberán verificarse estas tres condiciones, que no son más que las que ya hemos visto para esfuerzos axiales, para flexión compuesta recta, y ahora se agrega una condición más para la flexión compuesta oblicua. Nuevamente interviene el coeficiente de reducción de resistencia phi. Las condiciones de mayoración y minoración son las mismas vistas para flexión compuesta recta. Los problemas usuales también son los ya vistos en flexión compuesta recta, es decir, podremos estar frente a la necesidad de dimensionar armaduras para una sección de hormigón dada, es decir, son conocidas las solicitaciones, los materiales y la geometría de la sección de hormigón, o tendremos que verificar la resistencia de una sección dada, y son dados los materiales, la geometría de hormigón y armaduras, y probablemente alguna otra condición. Repasemos las hipótesis para el cálculo de resistencias. Vamos a ver que las hipótesis son las mismas que se vieron en flexión compuesta recta. Mantenimiento de las secciones planas, la deformación de rotura por compresión del hormigón es 3 por 1000, el acero tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, es decir, hasta la deformación de fluencia existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones, y a partir de dicha deformación las tensiones se consideran uniformes e iguales a la de fluencia. El hormigón no tiene resistencia a tracción y valen las consideraciones vistas para flexión compuesta recta, es decir, que la resistencia a tracción del hormigón es baja frente a las otras resistencias que intervienen en los cálculos, que eventualmente los resultados quedarían del lado seguro y que los resultados experimentales muestran que esta hipótesis conduce a resistencias calculadas suficientemente precisas. Es conocido el diagrama tensiones-deformaciones del hormigón. El CIRSOC 201-05 da mucha libertad en cuanto a la forma del diagrama, por ejemplo trapezial, rectangular, en tanto y en cuanto se reproduzcan razonablemente los resultados experimentales. También puede adoptarse el diagrama rectangular equivalente. Recordemos que el diagrama tiene una profundidad A que está vinculada con el eje neutro de deformaciones C a través del coeficiente beta 1, que es función de la resistencia del hormigón. Para hormigones de menos de 30 megapascales, en realidad de hasta 30 megapascales, beta 1 vale 0,85. Puede adoptarse entonces el diagrama rectangular equivalente. Valen aquí algunas consideraciones. El diagrama rectangular equivalente surge a partir de un trabajo muy viejo del año 1937, desarrollado por Whitney. No ha variado mucho el diagrama propuesto por Whitney, pero aún sabiendo que el diagrama real tiene tensión nula en coincidencia con el eje neutro de deformaciones y que no es rectangular, este diagrama nos permite calcular tanto la resultante de fuerzas en las compresiones del hormigón como su posición en una forma bastante sencilla. Sin embargo, el trabajo original estaba desarrollado para secciones rectangulares. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos el eje neutro en la posición en que está marcada en esta figura,
es decir, tenemos el eje neutro de deformaciones aquí, es evidente que la forma de la sección comprimida dicta mucho de ser rectangular. Y en realidad hay aquí un vértice que nos podría llamar a algún tipo de reflexión sobre si realmente es válido suponer el mismo diagrama para una sección rectangular que para una sección trapecial, triangular, etc. Para eso, en el año 95, Kahn y Meyer realizaron, o mejor dicho, presentaron los resultados de un estudio muy interesante. Estamos viendo una viga que tiene una particularidad, que es la siguiente. En esta zona, por ejemplo, la viga tiene sección rectangular. En esta zona también. Pero en la zona central se le realizó una caladura a la sección de modo que la zona superior resultara triangular o semicircular. Aquí estamos viendo los resultados de una viga con sección triangular en la zona central. Se compararon diferentes formas de diagramas equivalentes de tensiones y se llegó a la conclusión de que si bien no era estrictamente riguroso el considerar la equivalencia entre una sección rectangular y otra circular y otra triangular, las diferencias eran suficientemente pequeñas como para que no valiera la pena hacer correcciones a las hipótesis simplificativas. Nuevamente se realiza una hipótesis adicional que consiste en adoptar la deformación máxima para el acero, que en nuestro caso la fijaremos en 0,10 como en el caso de la flexión compuesta recta. Las hipótesis AF son las que se emplean al estudiar flexión simple y la G resulta adicional. Vale lo visto en flexión compuesta recta respecto a los dominios, es decir, en primer lugar el plano de deformaciones se hace girar alrededor de A es la deformación del 3 por 1000 en la fibra más comprimida, hasta que el plano de deformaciones alcanza la deformación de rotura establecida de 0,10 para el acero, y luego el giro se produce alrededor del punto B hasta llegar a la tracción centrada. Veremos enseguida que no valen estrictamente los valores de cuantía mínima vistos en flexión compuesta recta, habrá que poner algunas condiciones adicionales y todavía menos precisas. Este es el segundo video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de utilizar un phi variable. En flexión compuesta recta vimos que el phi variable transformaba la curva azul en la curva roja, con una situación bastante singular entre la deformación del acero correspondiente a fluencia y la del 5 por 1000. Lo que estamos viendo aquí es una superficie de interacción correspondiente a flexión compuesta oblicua. Vemos que hay un esfuerzo axial, que puede ser de tracción o de compresión. Las compresiones están aquí, las tracciones o la tracción pura está aquí. Y estamos viendo una serie de meridianos aquí y dos paralelos singulares. Este paralelo, el de más arriba, es el que corresponde a la deformación de fluencia del acero. Y el paralelo de más abajo, que no es muy paralelo, corresponde a la deformación del acero del 5 por 1000. Como puede verse, no son paralelos entre sí,
La primera de las curvas es bastante horizontal, la segunda no lo es. Cuando se aplica el coeficiente phi variable, la superficie resultante es bastante extraña, digamos que recuerda un poco a... Vemos aquí entonces las dos superficies, dibujadas en la misma escala. La superficie en términos nominales y la superficie ya afectada por el coeficiente variable phi. El coeficiente variable phi tiene la misma configuración que flexión compuesta recta, es decir, no hay nada nuevo en este punto. Aquí se nota con mayor claridad el no paralelismo entre la curva correspondiente al 2 por 1000 si estamos trabajando con un acero de 420 megapascales y del 5 por 1000. También podemos hacer algún comentario que diferencia lo visto en flexión compuesta recta respecto a lo que ocurre en flexión compuesta oblicua. En flexión compuesta recta, cuando el axial era cero, claramente para nosotros la deformación del acero era 5 por 1000. Mejor dicho, mayor que el 5 por 1000. Por lo menos para las distribuciones ordinarias de armaduras. Había otras distribuciones que también habíamos visto que tendían a deformar un poco estos diagramas. Pero en flexión compuesta oblicua las cosas se complican bastante porque en flexión compuesta recta la sección puede estar mostrando que tenemos una deformación superior al 5 por 1000, mientras que para otras inclinaciones del eje neutro, digamos que la deformación del 5 por 1000 se sumerge y tenemos todo un sector en el cual phi vale menos que 0,9. Si nosotros cortamos ambas superficies, es decir, la superficie en términos nominales y la superficie afectada por phi, por el plano de axial nulo, P igual a 0, observamos esta forma en la curva en términos nominales y esta forma bastante más extraña en términos reducidos. Pero también observamos que este es el aspecto que presentan las curvas para una determinada cuantía, en este caso 0,8, pero bajando la cuantía, las curvas presentan unas geometrías algo diferentes y bastante paralelas entre sí. Quiere decir que en flexión compuesta oblicua no podemos esperar que las cosas sean muy intuitivas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando cortamos estas superficies con un ángulo de 0 grados. Es decir, 0 grados podría ser, depende de cómo lo miremos, esta curva que está aquí, o podría ser esta curva que está aquí, depende de dónde midamos. Pero la curva externa va a ser la roja que estamos viendo aquí, que es absolutamente familiar, es el aspecto que esperábamos, y la roja interna, que está en términos de esfuerzos reducidos, también tiene el aspecto que esperábamos. Pero si el corte lo hacemos, por ejemplo, con un plano a 45 grados, vemos que todavía la curva en términos nominales tiene un aspecto relativamente familiar, pero la curva en términos reducidos ya no se parece en nada a la correspondiente al ángulo de 0 grados. El zigzag establece aquí también los axiales tope. Es un poco raro
tratar de extrapolar la excentricidad de 0,10 o la excentricidad de 0,05 de h en estos casos. Simplemente lo que se hace es tomar como válidas las expresiones límite que se vieron cuando se estudiaron columnas y que se extendieron a cuando se estudió flexión compuesta recta. Existen diferentes métodos aproximados recomendados por el CIRSOC para el dimensionamiento o verificación de secciones sometidas a flexión compuesta recta. Los métodos aproximados que recomienda el CIRSOC son métodos de verificación, no de dimensionamiento. Es decir, se parte de una sección totalmente definida y luego se verifica su seguridad. Los métodos que plantea el CIRSOC tienen su origen en un trabajo clásico del año 1960 publicado por Boris Bressler en el Journal del American Concrete Institute. Los métodos allí propuestos reciben el nombre de método de los contornos de carga y método de la carga recíproca. Dediquemos un minuto a hablar de Boris Bressler. Fue una persona importante en el desarrollo del hormigón armado. Él publica en el año 1960 estos dos trabajos que fueron fundamentales, dado que en esa época se estaban imponiendo los métodos de cálculo a rotura de secciones de hormigón armado y no existía ningún método razonablemente práctico para el manejo de la flexión compuesta oblicua. Bressler nació en el sector ruso de Manchuria. Estudió primero en Shanghái y luego en Estados Unidos. Trabajó en la industria naval, en la industria aeronáutica, en la fabricación de prótesis y fue profesor de ingeniería civil en Berkeley por 32 años. Retirado de la universidad, trabajó como consultor en estructuras de gran altura, plantas nucleares y plataformas offshore, y terminó sus días en Israel publicando artículos sobre la vida de los judíos en China. Su conocimiento del idioma ruso le permitió acceder y divulgar valiosos aportes realizados por investigadores rusos y también las normas rusas relativas a hormigón armado. El primero de los métodos propuestos por Bressler en su trabajo se denomina en castellano el método de los contornos de carga. Básicamente, parte de la hipótesis de suponer que, fijado un nivel de esfuerzo axial, el corte de un plano correspondiente a dicho nivel con la superficie resistente es una curva que puede ser descrita mediante una expresión del tipo de la que estamos señalando aquí, es decir, mediante una hiperelipse. En esa hiperelipse tenemos que pensar que hay elementos conocidos y elementos desconocidos. Por lo pronto, tratándose de un método de verificación, recordemos que ambos métodos son métodos de verificación, los que se encuentran en este artículo, son conocidas todas las características de la sección resistente y por lo tanto, por ejemplo, puede calcularse o determinarse para este nivel de carga, el nivel de axil que es motivo de nuestro estudio, cuál es la resistencia a flexión compuesta recta según uno de los ejes principales de la sección, que dará lugar a la determinación de un momento al cual llamaremos mx0, o en nuestro caso más general mn0x, y también, analizando según la dirección perpendicular, obtendremos mn0i. Esos dos valores son conocidos. Son desconocidos alfa y beta, pero son conocidas las solicitaciones mnx y mni. De modo que, fijados alfa y beta, estaremos en condiciones de verificar si la parte izquierda de la ecuación resulta menor o igual o mayor que 1. Si es igual o mayor que 1,
la sección estará verificando adecuadamente la seguridad o con algún exceso. Bresler avanza un poco más y dice que no se comete un gran error si en lugar de hablar de alfa y beta, ambos coeficientes se unifican en un valor alfa. Y también dice que para secciones rectangulares alfa varía entre 1,15 y 1,55 con un valor razonable de 1,50 para secciones rectangulares con armadura uniforme, es decir, igual en las cuatro caras. Bresler hace su análisis en términos de esfuerzos nominales, es decir, en términos de esfuerzos PN-MN. Cuando Bresler desarrolló el método, no existía phi tal como lo conocemos hoy. Hoy sabemos que partimos de una superficie en términos nominales y llegamos a una superficie bastante diferente cuando la afectamos por phi. Digamos que el método podría tener una razonable concordancia con su concepción histórica si phi fuera igual a 0,9, es decir, phi fuera constante, como podemos suponer en los casos de gran excentricidad, pero también vimos que en el caso de flexión simple podía darse el caso para algunos ángulos de análisis para los que phi no fuera 0,90. La curva azul punteada superior representa una hiperelipse para alfa igual a 1,5. La curva de trazos negros representa alfa igual a 1. Esto se denomina linealización, dado que en realidad lo que estamos viendo aquí es una recta. Y estamos viendo el diagrama real correspondientes, los tres a una cuantía alta. Veamos que cualquier punto que resulte interior a la linealización es un punto que obviamente diríamos que es seguro, pero también es seguro para el diagrama real, para estas cuantías altas. En cambio, un punto que se encuentre aquí resultaría seguro para la hiperelipse, pero no para el diagrama real y bueno, obviamente no tampoco para la linealización. Ahora, si trabajamos para una cuantía baja y hacemos el mismo razonamiento, observamos que la curva real, o digamos la teórica bien desarrollada, es externa a ambas curvas, las de 1,5 y la de 1. De modo que nuevamente tampoco estamos en condiciones de generalizar. Algunos comentarios. Se trata de un método de verificación y no de dimensionamiento. Siempre se supone que phi vale 0,90. Vimos que en algún caso podemos no estar necesariamente del lado seguro. También el valor de alfa no es conocido. Según algunos autores, si se utiliza un coeficiente igual a 1, es decir, la linealización, el método sería de aplicación general, sin restricción en cuanto al esfuerzo axial, y dejaría siempre del lado seguro, dado que se estaría aproximando con una recta una curva que se ha supuesto que es cóncava con el centro de curvatura hacia el interior del diagrama. Aquí se ven diferentes formas que adoptan las hiperelipses de acuerdo a cuál sea el coeficiente alfa adoptado. Han existido diferentes propuestas tendientes a afinar el método, es decir, a refinar el procedimiento mediante el cual se establece el valor de alfa. Aquí estamos viendo unos ábacos propuestos en su momento por la PSA, por la Portland Simon Association de Estados Unidos. Aquí el valor de alfa o beta es función de la cuantía, la distribución de armaduras, los recubrimientos relativos y el nivel de esfuerzos axiales. Este es el tercer video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa pero no sustituye la lectura
del fascículo de teoría correspondiente. Veremos a continuación el segundo de los métodos aproximados que propone el CIRSOC y que fueron expuestos en su trabajo por Boris Bressler. El método se denomina método de las cargas recíprocas. Puede verse en el gráfico de la izquierda un primer cambio respecto a la superficie de interacción que se ha venido viendo hasta ahora. Si se observa en los ejes que pertenecen al plano inferior, en lugar de graficarse los momentos, se han graficado las excentricidades. Al hacer esta transformación, se observa un cambio importante en la forma del diagrama. Este diagrama está expresado en esfuerzos nominales. En el diagrama de la derecha se ha hecho un segundo cambio. En el eje vertical se ha graficado la inversa de los esfuerzos axiales en lugar de los esfuerzos axiales. Como ya se ha dicho, el trabajo de Bressler está hecho en términos de esfuerzos nominales. Estamos viendo aquí la figura del trabajo original de Bressler. Valen algunos comentarios. En primer lugar, el método en sí mismo está extraído de esta referencia 9, que figura en el trabajo de Bressler, que es la norma rusa de 1955, que está en ruso. A su vez, Bressler menciona dos referencias bibliográficas que también están en ruso. Por lo tanto, aquí va un aporte importante en el sentido de que Bressler podía leer y traducir el ruso. Otra cuestión que es interesante es que el reglamento ruso expone la fórmula que vamos a ver enseguida, pero no explica físicamente qué puede significar o geométricamente qué puede significar. El aporte de Bressler es el siguiente. Él dice, esta figura, la figura que representa la resistencia nominal de la sección expresada en términos de 1 sobre Pn y de excentricidades en lugar de momentos, puede ser aproximada por un plano, que es este plano que se ve aquí, con la particularidad de que ese plano, tal como está definido, resulta interior a la superficie resistente y por lo tanto los resultados que se van a obtener de aplicar este plano como superficie resistente en lugar de la superficie real dejan siempre del lado seguro. Esa es la postura de Bressler al exponer el método. Reemplazar la resistencia real, la curva o la superficie curva de resistencia real por un plano que él dice siempre es interior a la superficie real y por lo tanto nos deja del lado seguro, y cuando se vean un poquito más adelante los ejemplos resueltos, se va a ver que esta afirmación podría considerarse ratificada por los ejemplos. Analicemos un poco más el tema del plano. En realidad no es que la superficie esté representada por un único plano. Digamos que para cada situación de solicitaciones, es decir, para cada combinación de solicitaciones, se define un plano sobre el cual se va a trabajar. Y ese plano está definido a partir de tres puntos conocidos. El plano pasa por 1 sobre P0, 0 y 0. ¿Qué es eso? Es la inversa de la resistencia como columna. Después hay otro punto que es 1 sobre P0i, MNI dividido PN. ¿Qué es eso? Esto que está aquí, el segundo término, es la excentricidad de uno de los momentos. La tenemos graficada aquí. Enseguida vamos a ver de qué manera, fijada la geometría de la sección, incluyendo sus armaduras y los materiales, al tener fija una excentricidad podemos despejar el esfuerzo axil resistente, es decir, este punto, o mejor dicho, la inversa de este punto.
Luego, hacemos lo propio en la otra dirección. Tenemos una excentricidad fija. Vamos a ver en flexión compuesta recta, para la cuantía, para todas las condiciones dadas, cuánto resiste el esfuerzo axial y lo vamos a graficar en este punto. Es decir, que tenemos tres puntos y una ecuación que nos permite, a partir de este plano, definir para estas dos excentricidades fijas cuál es el esfuerzo axial resistente. Pensando siempre que el real va a estar por fuera y va a ser mayor y vamos a estar del lado seguro. Esta ecuación que está aquí es la ecuación que permite obtener el esfuerzo axial sobre el plano correspondiente a dos excentricidades conocidas. El primer paso consiste en la elección del gráfico de flexión compuesta recta. Recordemos que si bien estamos en un caso de flexión compuesta oblicua, este método aproximado permite emplear los recursos disponibles para flexión compuesta recta. Aquí se ha elegido un gráfico en el cual las cuatro armaduras de las caras son iguales. Es una distribución muy práctica que simplifica bastante luego los cálculos, como se verá al analizar los ejemplos. Otra distribución que también simplifica mucho los cálculos es elegir una barra en cada esquina. Luego se calcula la cuantía. Recordemos que es conocida la armadura. En definitiva, entonces, la cuantía la podemos calcular en esta expresión. La cuantía es la armadura total dividido A sub C, F'C multiplicado por Fi. Es algo muy importante de destacar que los análisis que se hagan ahora deben hacerse sobre la curva completa. Si recordamos lo visto en flexión compuesta recta, estas curvas eran truncadas por el efecto de la excentricidad mínima. Para el análisis de lo que se va a ver ahora, hay que considerar la curva completa, es decir, sin el truncamiento. Entonces, definida la curva, rápidamente puede calcularse phi Pn0, que es este punto. Bueno, recordemos que hay que utilizar las resistencias correspondientes, es decir, las nominales o las multiplicadas por phi. Pero el formato es el que estamos viendo aquí. Entonces, este punto pasa a ser un punto ya determinado. Luego, lo que se hace es fijar una de las excentricidades y leer directamente la carga axial correspondiente. Y, como paso siguiente, se fija la otra excentricidad y se lee el axial correspondiente. Quiere decir que en este momento ya contamos con los tres valores para entrar en la expresión y ver si el valor que se obtiene de phi Pn es mayor, igual o menor que el phi Pn objetivo. Si es mayor, se puede intentar bajar un poco la armadura hasta llegar a una proximidad a la igualdad. Si es menor, habrá que incrementar la armadura. Obviamente, lo más común será tener que iterar. Se han presentado entonces los dos métodos aproximados recomendados en el CIRSOC 201.05 y propuestos por primera vez en el trabajo de Bresler. El primero de los métodos vistos es el método de los contornos de carga y se aplica cuando las excentricidades son importantes y los esfuerzos axiales no son muy significativos. Y el método de las cargas recíprocas se aplica cuando las excentricidades son pequeñas o los esfuerzos axiales son significativos. Para acordarse cuándo es de aplicación este método, es fácil ponerse en el caso de la flexión simple. En el caso de la flexión simple, P sub n vale 0 y el cociente este valdría infinito. Entonces uno ya se da cuenta que este método no es el método que aplica en los casos de grandes excentricidades o cercanos a la flexión. Y por descarte sale el otro.
Vale la pena hacer un comentario para evitar errores. En la bibliografía, incluso en lo que acabamos de comentar, cuando se habla de los contornos de carga, se hace referencia frecuentemente a superficies como la grisada, pero en realidad la superficie como la grisada corresponde a una combinación de acciones, o en este caso de resultantes internas, que no puede abordarse con el método de los contornos de carga. En realidad, deberían indicarse planos como estos, es decir, planos mucho más cercanos a la flexión simple, planos correspondientes a las grandes excentricidades. Simplemente un comentario aclaratorio para que no haya posibilidades de inducción a error. En la bibliografía pueden encontrarse otros métodos aproximados. Uno de ellos es el de Jiménez Montoya. Los dos métodos que se han visto hasta ahora son, como se ha dicho, métodos de verificación. Jiménez Montoya propuso hace muchos años un método de reducción de la flexión oblicua a flexión compuesta recta. De esta forma, resultaba posible y resulta posible en el marco de los reglamentos europeos el dimensionado directo de secciones rectangulares con igual armadura en cada esquina o igual armadura en cada cara, siempre que guarden una relación de lados comprendida entre 0,5 y 2 y que el acero que se esté empleando sea de 420 megapascales. Se hace el comentario respecto al uso de reglamentos europeos debido a que hay algunas diferencias sustanciales en cuanto a deformaciones en los materiales, en particular en el hormigón comprimido, en la relación entre la profundidad del eje neutro de deformaciones y tensiones, en el uso de coeficientes de minoración de resistencias en lugar de el coeficiente phi global. Los europeos usan coeficientes de reducción de resistencia sobre los materiales, sobre el hormigón y sobre el acero en forma diferenciada. Dicho esto, el método que está citado en alguna bibliografía norteamericana como de aplicación en el marco del ACI consiste en calcular el esfuerzo axial reducido, calcular los momentos reducidos en cada dirección. En esto hay que tener mucho cuidado para elegir en el divisor qué valor va al cuadrado, si el ancho o la altura. Porque en realidad la altura es la altura resistente correspondiente a cada momento. Por ejemplo, un momento como este que estoy marcando en este momento tiene esta altura resistente. Sin embargo, este momento tiene esta altura resistente. Entonces, en el cálculo de los momentos reducidos hay que ser cuidadoso para ver cuál dimensión va elevada al cuadrado y cuál a la potencia 1. Luego se denomina M1 al mayor de los momentos reducidos y M2 el restante. Entonces, lo que se hace es, sin efectuar ninguna corrección sobre el momento axial, sobre el esfuerzo axial, se dimensiona a flexión compuesta recta, con un momento ficticio, MU, que es igual a M1, es decir, el momento mayor, más beta veces el momento menor. Para valores de P sub U menores a 0,4, beta tiene esta expresión. Para valores mayores tiene esta otra expresión. Y luego se calcula la armadura. Y con la armadura se calcula la cuantía. Y eventualmente, dependiendo de cuál sea el valor de la cuantía, por ejemplo, si es mayor que 0,6, beta debe incrementarse en 0,1. Y si es menor que 0,2, beta puede disminuirse en 0,1. Finalmente, todo se reduce a un dimensionamiento en flexión compuesta recta con algunos peros que hemos comentado anteriormente que hacen que el método no tenga un muy buen ajuste. Lo veremos al desarrollar algunos ejemplos. Este último comentario es una especie de resumen de lo que se habló hace un momento, que fue desarrollado originalmente para un diagrama parábola rectángulo, con coeficiente de reducción de resistencia sobre los materiales y obviamente sin la aplicación del coeficiente phi.
En la cátedra se ha desarrollado un método bastante parecido que también permite el dimensionado directo, también mantiene el valor de PU y utiliza un valor MU para un momento ficticio que se obtiene a partir de esta expresión. Los coeficientes alfa y beta pueden obtenerse en esta tabla teniendo en consideración básicamente los recubrimientos relativos. Simplemente recordar que en estos métodos aproximados hay que mantener en principio los topes de resistencia vistos al estudiar columnas. El reglamento no es muy específico al respecto, pero hay un cierto consenso general en términos de uso en mantener estas expresiones como valores límites de resistencia, considerando que están teniendo en cuenta algún tipo de excentricidad involuntaria. Pasemos ahora a otro método que también es de dimensionamiento y que no es aproximado. Es exacto en tanto y en cuanto sean válidas las hipótesis que se han empleado en el desarrollo de los abacos en roseta. El abaco en roseta en definitiva es un corte horizontal de la superficie resistente correspondiente a un determinado valor de PU y a cuantías variables. Entonces, en lugar de obtener una única curva, que es la que se obtendría aquí al cortar esta superficie, se obtiene una cantidad de curvas porque se está trabajando con cuantías variables. Estamos viendo aquí un diagrama tipo Rosetta extraído del manual del proveedor de armaduras para hormigón Gerdau. Como puede apreciarse, el diagrama está dividido en 8 octantes. Eso es porque se parte de la base de que se está analizando una sección rectangular con dos ejes de simetría y eso permite aprovechar la simetría que se obtendría en los cortes horizontales para esfuerzos axiales constantes. Aquí tenemos esfuerzo axial constante igual a 0, esto es flexión, nu es lo que veníamos denominando PU, y se observa que al ir incrementando los valores de axial, a partir de un determinado momento se cortan o se ven, se aprecian cada vez menos curvas, con lo cual se pierde bastante precisión cuando los axiales son altos. Por ese motivo vamos a ver que se han desarrollado otros gráficos que permiten obviar este problema. El problema mencionado se ha subsanado aquí representando los octantes de A2 y cambiando las escalas entre cada uno de estos gráficos, de modo de obtener siempre una separación fácil de leer entre curvas consecutivas y manteniendo una precisión razonable en los resultados. Este diagrama que estamos viendo aquí tiene la particularidad de que no está dando resultados en términos de cuantías geométricas, sino en términos de cuantías mecánicas, y es válido para F'C menor o igual que 30 megapascales y FI 4200 megapascales, que es lo ya visto en los gráficos de interacción para flexión compuesta recta. Recalquemos que estos gráficos tienen una precisión relativa porque no es posible verificar esta condición, es decir, la condición de que el recubrimiento dividido el ancho sea igual al recubrimiento dividido la altura, dado que los recubrimientos en las direcciones normales son iguales, pero salvo para secciones cuadradas, B y H difieren. De todas maneras, se puede buscar un valor intermedio entre ambos cocientes, de modo de mantener acotado el error. Aquí vemos la nomenclatura empleada en los ábacos, es la vista al analizar, por ejemplo, el método de Jiménez-Montoya. Tenemos que tener presente que siempre M1 es el momento reducido mayor
Y también lo que se ha dicho es que los recubrimientos solamente verifican la condición del ábaco para las secciones cuadradas. Aquí estamos viendo con un poquito más de detalle 4 de los octantes para una distribución de armaduras de 4 barras, una por esquina, 4 barras iguales. Las curvas en puntos que estamos viendo en alguno de los diagramas, por ejemplo esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, que son curvas que aparecen para las compresiones más grandes, corresponden a la condición de excentricidad mínima que hemos adoptado al emplear las expresiones de axil máximo que habían sido desarrolladas originalmente para columnas. Uno podría haber omitido curvas para cuantías menores, pero eso podría haber dado lugar a confusión. Aquí lo que se está viendo es que el diagrama, o sea, la superficie de interacción continúa hacia arriba, pero no podemos emplearlo. Siempre vamos a decir que esta es para nosotros, entre comillas, una especie de cuantía mínima. No es rigurosamente una cuantía mínima, es una excentricidad mínima. Aclaremos un poco más lo que se ha dicho en la diapositiva anterior. Vamos a repasar el concepto, pero en términos de flexión compuesta recta. Supongamos que tenemos una solicitación que está representada por el punto X. Hemos dibujado aquí dos curvas. Una, la verde, correspondiente a una cuantía de 0,20 sin truncarla por excentricidad. Y la roja truncada por excentricidad. Entonces, uno podría decir que la solicitación X es adecuadamente resistida por la curva verde. Y también podría decir que es adecuadamente resistida por la curva roja. Pero sin embargo, la curva roja representa una cuantía bastante mayor que la curva verde. Entonces, obviamente, si aplicamos el criterio de truncado por excentricidad mínima, la curva verde nunca llegaría a la solicitación X. Debería ser cortada mucho antes. En otras palabras, si cortamos la superficie resistente sin restricción, obtenemos que la curva verde es adecuada. Si aplicamos la restricción, la curva verde no es adecuada y necesitamos la curva roja. Lo mismo pasa en flexión compuesta oblicua en los abacos de Rosetta. Lo que estamos viendo, en definitiva, por adentro de la curva límite de 0,32 son las representaciones de cuantías menores que no pueden ser utilizadas por la restricción de excentricidad. Aquí vemos graficado en el espacio lo que hemos estado diciendo. La superficie azul representaría la cuantía de 0,32. Esta superficie hubiera llegado a una resistencia relativa en axiles de 0,78, pero ha sido truncada en 0,60. Y es lo que estamos viendo entonces en el gráfico de Rosetta que estoy marcando en este momento. Todas las curvas que están por adentro de la curva de 0,32 son resistencias para cuantías menores, pero que si no hubieran estado truncadas hubieran pasado por encima del nivel de PU igual 0,60. Entonces, si bien en la realidad las resistencias pasan por allí, el requisito de excentricidad mínima hace que queden truncadas por debajo del nivel 0,60 y no puedan ser empleadas como resistencias posibles. ¿Qué pasa si tenemos un PU de 0,645, por ejemplo? Es decir, no es ni 0,6 ni 0,8. Bueno, tendremos que interpolar resultados entre 0,6 y 0,8. La otra pregunta es, ¿qué pasa si PU es igual a 0,60
M1 es igual a 0032 y M2 es igual a 001. Entonces, venimos aquí, PU 060, M1 es igual a esto 005, 005, 004, 003, 002, 001, y aquí es 001, 002, 003, 0032, estamos aquí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso estamos por debajo del valor 032 y por lo tanto adoptaremos 032. Al estudiar flexión compuesta recta, se analizó el caso de secciones circulares y los procedimientos relativos a cómo calcular su resistencia. También se habló de la influencia del número de barras en el comportamiento de las secciones y se dijo que si el número de barras es elevado no existe flexión compuesta oblicua. En este caso se componen vectorialmente los momentos según dos ejes ortogonales y se dimensiona a flexión compuesta recta. Si el número de barras es elevado, en teoría infinito, no existiría flexión compuesta oblicua, dado que la sección presentaría infinitos ejes de simetría. Si el número de barras es pequeño, no podrá suponerse que no hay flexión compuesta oblicua. Los reglamentos no establecen cuándo el número de barras es suficientemente grande como para decir que no hay flexión compuesta oblicua. Suele aceptarse que dicho número debe ser mayor o igual que 8. Como ya se ha dicho, si el número de barras es elevado, no existe flexión compuesta oblicua. El momento actuante se calcula por composición vectorial de los momentos según dos ejes ortogonales, que suelen ser las solicitaciones que se obtienen de los programas comerciales de cálculo de estructuras. Tal como lo ocurrido en flexión compuesta recta, el reglamento no aporta sobre el tema cuantías mínimas en flexión compuesta oblicua. Van aquí algunas orientaciones. Por ejemplo, para valores de peso U mayores a 0,20, podría pensarse en adoptar cuantía mínima de columna. Para valores menores de peso U, podría pensarse de la siguiente manera. Si se está frente a armadura uniforme, más bien a igual armadura en las cuatro caras, podría pensarse en adoptarse la cuantía mínima de flexión multiplicada por 4. Enseguida volvemos sobre el tema. Y en el caso de armaduras en esquinas, 2 veces la cuantía mínima de flexión. Las definiciones anteriores son un poco rústicas y probablemente del lado seguro. Vemos aquí lo siguiente. Las barras de esquina, ¿en qué cara se computan? Uno podría pensar que si las considera para la flexión según el lado mayor, por ejemplo, y considera que esta es ya la cuantía mínima y esta ya es la cuantía mínima de flexión, luego no podría aplicarla como cuantía mínima en la otra dirección. Bueno, el criterio más difundido al respecto, los reglamentos no dicen nada, es que las barras de las esquinas se computan 2 veces. La otra posibilidad es analizar esto que está pasando aquí. Bueno, en esto que está pasando aquí, las barras de las esquinas se computan en esta armadura y se vuelven a computar en esta armadura y en esta armadura. Entre comillas, es como si uno las considerara 2 veces. En lo que hace a las cuantías máximas, este tipo de problemas se solucionan en general con armaduras totalmente simétricas. Y el problema en estos casos resultará constructivo. Serán válidos entonces los criterios vistos para las armaduras máximas en columnas. Veamos algunos comentarios referentes al uso de programas de computación. En primer término, vamos a comentar
el programa denominado Sirsoc Flex, que es un programa gratuito que puede bajarse de la página de Inti-Sirsoc. En lo que hace a flexión compuesta oblicua, el programa permite resolver secciones rectangulares con armaduras con una distribución que podríamos denominar arbitraria, permite armaduras en las 4 caras, siempre que sean simétricas. El programa muestra en un corte la superficie resistente correspondiente al axial en estudio. Es decir, la curva que estamos viendo aquí corresponde al axial que se ha introducido como dato del problema. Y se grafica la posición del punto A representante de los dos momentos actuantes. También el programa calcula el cociente entre el módulo de OB y el módulo de OA. El cociente lo muestra aquí. Y si el cociente es mayor que 1, significa que la resistencia es mayor que la solicitación. Y se está verificando, en este caso por exceso, la seguridad requerida. Y eventualmente uno podría bajar la armadura hasta aproximar ese cociente A. Pero recordemos que un cociente satisfactorio es un cociente mayor o igual que 1. Esto es importante al momento de comparar con otros programas. Aquí estamos viendo otro programa, que es un programa específico para el dimensionamiento. Si bien dice de columnas, se está refiriendo a elementos sometidos a flexión compuesta recta y flexión compuesta oblicua. El programa aquí está mostrando en azul la superficie correspondiente a las resistencias afectadas con phi, y en gris se ve la superficie correspondiente a fuerzas nominales, y también se ve que la superficie interior está truncada debido a la limitación de la excentricidad mínima que requiere el reglamento. Los programas genéricos, como puede ser el SAP 2000 para el cálculo de solicitaciones y luego para el dimensionamiento de armaduras, también tienen subrutinas para el dimensionamiento o verificación en sección compuesta oblicua. Sin embargo, el criterio que se emplea es, podría decirse, inverso al que tiene el SIRSOC. Y también diferente, porque el SIRSOC lo que hace, como vimos recién, es un corte horizontal a la altura o al nivel del esfuerzo axial actuante, y allí hace la verificación, el cotejo, entre un vector horizontal de solicitación y un vector horizontal de resistencia. El SAP 2000 y otros programas utilizan un criterio algo diferente. Lo que hacen es ubicar en el espacio el punto correspondiente a la solicitación, aquí es el punto L, unirlo con el origen, prolongar esa recta de acción hasta la superficie resistente y obtener el punto C. Luego lo que hacen es el cociente inverso al que vimos anteriormente, que es el de la solicitación, que sería el módulo de LO, dividido el módulo de CO, es decir, el criterio es inverso al que se vio anteriormente. Entonces, denomina genéricamente capacity ratio al cociente entre el valor de la solicitación mayorada y la resistencia minorada. En el caso de flexión compuesta tanto recta como oblicua, es el cociente entre el módulo de dos vectores coaxiales. En flexión compuesta recta, el vector está en un plano, mientras que en flexión compuesta oblicua se encuentra en el espacio. El programa va modificando la cuantía de armaduras hasta obtener una resistencia suficiente. Idealmente, se debería llegar al 100%.
Como ya se ha dicho, L es el punto que representa a la solicitación mayorada en el espacio, o L es la dirección que representa la relación de excentricidades de L. C es la intersección de la dirección OL con la superficie de resistencia minorada. Pero cuidado, si el valor es mayor que 1 o mayor que el 100%, lo que está indicando es que la resistencia es insuficiente, a la inversa de lo visto para el Sirsoflex. Si es igual a 1, bueno, ahí coinciden, y si es menor que 1, se dice que la sección está sobredimensionada. Un valor de 0,85 u 85%, las dos formas son usuales en programas de este tipo, significaría que la sección no está totalmente aprovechada. A veces se habla de un coeficiente de aprovechamiento de la sección, en estos casos. Un valor de 1,15 o 115% significa que la sección no es capaz de resistir la solicitación. Los programas comerciales emplean el mismo concepto también para el caso de estructuras metálicas. Entonces recordemos que el Sirsoflex emplea el concepto inverso. Valores mayores que 1 significan seguridades mayores a las requeridas. Este es el quinto y último video referente a flexión compuesta oblicua. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En este caso, y para terminar con el tema, comentaremos algunos de los ejemplos resueltos que se encuentran en el fascículo. En principio, vale decir que la totalidad de los ejercicios que siguen están referidos a una sección de hormigón rectangular con las siguientes características: hormigón de 20 megapascales, acero de 420 megapascales, ancho 25 centímetros, altura 50 centímetros. Los recubrimientos a ejes de armaduras son iguales a 1/10 de la dimensión de la sección en la dirección del recubrimiento, es decir, 5 centímetros en la dirección de H y 0,025 en la dirección de B. Este criterio se ha hecho para facilitar el uso de los ábacos disponibles, aunque no se trata de un caso frecuente en la práctica, como ya se ha comentado anteriormente. Habrá que sacrificar un poco de precisión después para ajustar los recubrimientos que efectivamente se usen. A partir de los datos anteriores pueden determinarse los siguientes valores que serán de utilidad a lo largo de los desarrollos. Son en definitiva los divisores para emplear en el cálculo de los axiales reducidos y de los momentos reducidos. Vamos a ver primero algunos ejemplos referidos al método de los contornos de carga. Vamos a tener que hacer algunas deducciones adicionales para poder emplear con facilidad el método. Y también vamos a hacer algunas hipótesis en cuanto a la distribución de armaduras, también para simplificar la solución. Por la disponibilidad de abacos de flexión compuesta recta necesarios para la utilización del método y por simplicidad en la solución, se emplea igual armadura en las cuatro caras. Hay una recomendación de tipo genérica que dice que no se recomienda el método de los contornos de carga para PU mayores de 0,10 a 0,20. Por lo tanto, nos vamos a circunscribir a ese entorno. La ecuación que estamos viendo aquí a la izquierda es la ecuación general que se ve en la parte teórica. Ahora, dividiendo el numerador y dividiendo el divisor por bh cuadrado f'c o b cuadrado hf'c según corresponda, podemos expresar la ecuación en términos de momentos reducidos. Aquí no hay nada especial, simplemente se ha dividido numerador y divisor por el mismo valor, con lo cual la ecuación no se modifica. Avanzando un poco más. Como las armaduras son iguales en las cuatro caras, vamos a tener que MUH0 es igual a MUB0.
hay que tener en claro que no es que los momentos resistentes sean iguales, sino que los momentos resistentes afectados por phi reducidos son iguales. Entonces, al hacer eso, podemos despejar un valor de mu que, sabiendo que todo está elevado a la misma potencia, nos permite obviamente el cálculo de mu. Entonces, como decimos, si se adopta igual armadura en las cuatro caras, resulta MUH0 igual MV0. Como consecuencia, puede calcularse el valor del momento reducido y calcular armaduras en lugar de verificarlas. Esto es muy significativo, porque nos está a nosotros permitiendo no iterar. Conocido MU, puede obtenerse del gráfico correspondiente a flexión compuesta recta directamente el valor de W, es decir, estamos aquí y podemos calcular la cuantía mecánica. Con W se calcula la armadura total. Para este caso en particular, entonces, no es necesario iterar y el método permite un dimensionamiento directo en lugar de una verificación. Y obviamente también evitamos los estanteos. En el fascículo hay una cantidad grande de ejemplos. En los ejemplos se sigue el mismo esquema que en flexión compuesta recta, es decir, se da el valor exacto, en este caso el valor exacto o la solución exacta está calculada con el Sirsoflex. Y entonces se recorren todos los pasos necesarios en cada ejemplo para obtener la cuantía, la armadura total, se la compara con el valor exacto y se obtienen para estos casos precisiones bastante variables. Por ejemplo, estamos viendo que podemos estar subdimensionando la armadura en un valor cercano al 30% en algún caso. Hay una situación bastante interesante que simplifica aún más las cosas, que lleva el nombre de rectificación del diagrama, y es cuando uno adopta alfa y beta igual a 1 y armadura igual en las cuatro caras. En ese caso, el momento de cálculo que uno emplea es igual a la suma de los momentos reducidos en las dos direcciones. En ese caso, el diagrama de interacción o la traza, digamos, de la superficie de interacción que estamos suponiendo es recta y tiene un ángulo de 45 grados. ¿Eso por qué es? Porque tenemos los dos momentos resistentes reducidos iguales, hemos utilizado una potencia de 1 y entonces esto se transforma en una recta y claramente el momento que usamos para dimensionar es la suma de los dos momentos por el hecho de que este ángulo es 45 grados. Tampoco hay que iterar en este caso. Seguimos con el método de los contornos de carga, pero nos concentramos en la resolución mediante rectificación a 45 grados del diagrama. En algún video anterior se ha comentado que este método de rectificación es válido para cualquier nivel de carga, para cualquier nivel de axial reducido. Y entonces, aquí se han resuelto todos los ejemplos utilizando este método para ver qué tan preciso es en el rango total de axiales que se están analizando. Y estamos viendo aquí que en términos generales se puede decir que la solución da del lado seguro, porque estamos siempre con valores positivos de error, y que esto está dando razonablemente bien, siempre con un nivel de error que puede llegar a ser importante, tanto para la flexión simple, que es axiales igual a cero, como para axiales importantes, que son axiales reducidos del orden de 0,80. En consecuencia, se puede decir que el método de la rectificación es un método que puede aplicarse para cualquier excentricidad, para cualquier nivel de axial, pero que los errores pueden llegar a ser importantes. Fijémonos aquí, por ejemplo, tenemos un sobredimensionamiento del 68%.
Es muy simple, es muy fácil, pero hay que convivir con el error. Pasemos ahora al método de las cargas recíprocas, otro método de verificación. En este caso estamos viendo eh, los ejemplos 3 a 8. Entonces, el recorrido es siempre el mismo. Tenemos axial, momentos, segundos, direcciones, calculamos axial reducido, pero ahora necesitamos, para poder entrar a los ábacos de flexión compuesta recta y obtener los valores de axiales necesarios para aplicar la fórmula, hay que calcular las excentricidades relativas en ambas direcciones. En este caso han dado 1,10 y 1,30. 1,10 y 1,30 son excentricidades importantes. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en detalle en la próxima diapositiva de cómo se obtienen estos valores y estamos viendo en este caso el resultado, que es un resultado bastante razonable, y si miramos con un poco de distancia todos los resultados, veremos que los resultados en general son bastante satisfactorios, por lo menos para estos ejemplos. Si continuamos para axiales cada vez más grandes, también vemos que los resultados son bastante satisfactorios, eh, con una tendencia al sobredimensionamiento en este último caso. Para los anteriores uno podría decir que los resultados son bastante buenos. Para estos otros casos también podemos decir que los resultados son bastante buenos. Recordemos lo siguiente, para el caso de los contornos de carga estamos utilizando phi 0,90. Para el caso de las cargas recíprocas estamos utilizando los valores de phi correspondientes a columnas simples o a columnas hunchadas según corresponda. Entonces, yendo a un caso concreto. Primero, tenemos la fórmula general que dio Bresler en su trabajo, un poco corregida, porque Bresler no tenía en cuenta los coeficientes phi. Acá en definitiva para nosotros phi es una constante, porque hemos adoptado el phi correspondiente a columnas simples o hunchadas. De modo que podemos reescribir la expresión de esta manera. ¿Qué significa esto? Que el P sub U objetivo es este. Y la aproximación la logramos a partir de tres valores que vamos a obtener del ábaco correspondiente a flexión compuesta recta. Entonces, tenemos un esfuerzo axial, dos momentos, esfuerzo axial reducido, excentricidades reducidas. En definitiva, vamos a obtener, entrando con la curva de cuantía, que la vamos a considerar prolongada, es decir, no truncada, hasta el eje vertical. ¿Por qué? Porque esa intersección nos va a dar PU0, en este caso 0,93. Iría aquí. Luego, tomamos una excentricidad, buscamos la intersección con la curva de cuantía, leemos el valor de P sub U. Buscamos la otra excentricidad, intersección con la curva de cuantía, leemos el otro P sub U. Y estos valores son los que entran aquí en la tabla. Cuando aplicamos estos valores en esta ecuación, obtenemos que P sub U es 0,093. Pero el P sub U objetivo era 0,10, lo que significa que tenemos que incrementar un poco la armadura. Habíamos estimado, en primera instancia, un valor de cuantía.
Por ejemplo, 0,60, podría haber sido cualquier otro, ¿no? Pero nosotros primero hacemos una estimación de cuantía y después vamos ajustando, tal como se ha dicho, se trata de un método iterativo. Entonces ahora incrementamos la cuantía a 0,70, volvemos a repetir las operaciones y llegamos a un valor de 0,099. Nuestro valor objetivo es 0,10, lo damos por bueno y después cuando comparamos la armadura que dio el método aproximado con la exacta, vemos que el ajuste para este caso es muy bueno. Pasemos ahora al uso de ábacos en roseta. Volvemos a trabajar sobre los mismos valores. Recordemos que los ábacos en roseta, a diferencia de los métodos aproximados que se vieron anteriormente, en primer lugar, no requieren iteración, son de lectura directa. Son, entre comillas, exactos, tan exactos como se aproxime nuestra sección a las condiciones en las que se desarrolló la roseta. Y además, no tienen la limitación de si son mejores cuando los axiles son grandes o son mejores cuando los axiles son chicos. No tiene ningún tipo de limitación al respecto. Entonces, en definitiva, lo que está mostrando aquí es que calcularemos P sub U, MUH, MV y leeremos directamente la cuantía en el ábaco. Si vemos los errores correspondientes al trabajo con ábacos, vamos a ver que son siempre mucho menores que los que se han obtenido al aplicar los métodos aproximados. Entonces, yendo al primer ejemplo, calculamos P sub U, MUH, MV, buscamos la intersección de esos dos valores y leemos el valor de la cuantía. Es importante destacar lo siguiente, nosotros aquí tenemos PU igual a 0, es decir, estábamos aquí, que corresponde a un caso de flexión, no hay axil. Recordemos que si no tenemos un valor que corresponda exactamente con alguno de los octantes, tendremos que hacer una interpolación. No olvidemos que SM1 y que SM2, M1 siempre es el mayor de los momentos reducidos y M2 es el menor. Nuevamente miremos el ábaco para estar seguros de que nuestra resistencia de hormigón está cubierta, que nuestra resistencia de acero está cubierta y que el entorno, ya sabemos que no va a ser exacto, de los recubrimientos relativos también se cumpla. Como puede verse, si seguimos extendiendo hacia las mayores compresiones el uso de los ábacos, también vamos a seguir obteniendo buenos resultados en cuanto a precisión. Si ahora vamos al uso de la expresión de Jiménez-Montoya, esta diapositiva repasa brevemente los conceptos básicos del método de Jiménez-Montoya. Recordemos secciones rectangulares, una barra en cada esquina o igual armadura en cada cara, relación de lados entre 0,5 y 2 a 0,420 megapascales, calcular el axial reducido, calcular los momentos reducidos teniendo en cuenta qué dimensión va al cuadrado, si B o H, elegir M1 como el mayor de los momentos reducidos, luego aplicar la fórmula para transformar la flexión oblicua en flexión recta, compuestas ambas. En función del axial reducido se elige el valor de beta y en función de la cuantía final se ve si hay que corregir beta sumando 0,1 en forma obligatoria si la cuantía es mayor que 0,6 y teniendo la opción de reducirlo en 0,1 si la cuantía es menor que 0,2. Aquí vemos la aplicación a uno de los casos particulares, es el caso de flexión simple, recordemos que PU es igual a 0.
y vemos paso a paso cómo se van desarrollando el método, es decir, en primer lugar calcular MU, B, MUH, elegir el mayor como M1, en este caso M1 es MUH, calcular P sub H, como es menor que 0,40, beta vale 0,60, como la cuantía es mayor que 0,76, beta se incrementa en 0,1, y finalmente comparamos los resultados con los resultados exactos. Para el caso que estábamos analizando recién, la expresión anda muy bien. Después estamos viendo que hay entre menos 26% y más 29% en los primeros 8 ejemplos. Pero vemos que en los últimos ejemplos tenemos algún caso de un sobredimensionamiento del 52%, del 42%, es decir que hay muchos valores que están alejados del valor exacto. Si ahora vemos qué es lo que ocurre con la expresión de la cátedra, vemos que para el mismo ejemplo que vimos hoy, aplicaría utilizar estos coeficientes, alfa y beta, los aplicamos para el dimensionamiento de flexión compuesta recta y obtenemos un muy buen ajuste para este caso particular. Si vemos el ajuste general de la expresión, vemos que en términos generales el ajuste es mejor, bastante mejor que el que produce la expresión de Jiménez-Montoya. Aquí tenemos un valor de subdimensionamiento del 33%, que no es tan bueno. Y el resto de los valores es razonablemente bueno a muy bueno.